Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Hernández Londoño, estudiante de Ingeniería Ambiental. En este momento voy a a explicarles un poco sobre la fase 4 de manejo de recursos naturales y energéticos, que comprende todo lo que es la parte de transformación de la materia orgánica y los manejos de los recursos naturales y energéticos. A continuación, voy a explicar más o menos a modo práctico de cómo fue que diseñé este compostador casero, el cual les voy a explicar paso a paso cuáles han sido mis resultados hasta el día de hoy y de qué manera pude obtener los resultados esperados. Primero que todo, siguiendo pues los puntos de la práctica, eh, nos hablaba de un diagnóstico de la vivienda, ¿sí? Mi vivienda tiene aproximadamente 212 metros cuadrados, comprendidos en dos niveles, ¿sí? Comprendidos en dos niveles, los cuales esta vivienda está ubicada en el municipio de Chinchina, Caldas. Acá les voy a dar unas características más o menos del municipio. Nosotros tenemos una altitud de 1378 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 21 grados Celsius. Tenemos una extensión total de 112.4 kilómetros cuadrados, una extensión en área urbana de 2.64 kilómetros cuadrados y una extensión de área rural de 109.8 kilómetros cuadrados. La dirección exacta donde estamos es en la carrera séptima número 17A14. La vivienda es netamente familiar. Las personas que habitamos acá en esta casa somos cuatro. Comprende lo que es mi papá, mi mamá y mi hermana y mi persona. La vivienda no posee zonas verdes, ya que los límites de la vivienda es hasta donde yo exactamente estoy parado en este momento. Sí hay algunas zonas verdes, pero comprenden hacia otros predios, ¿sí? Eh, Siguiendo los pasos de cuál debíamos desarrollar, íbamos a hacer una ficha técnica de cómo íbamos a diseñar nuestro compostador. Como pueden observar, acá tengo mi ficha técnica, ¿sí? Con las características adecuadas, el nombre del proyecto, mi nombre, ¿sí? Que soy el nombre del estudiante, código del estudiante, curso, SEAD a que pertenezco, el SEAD a que pertenezco es el eje cafetero, y los tipos de residuos que se van a manejar en la canastilla, que en este caso pues es el compostador. Los tipos de desechos son netamente orgánicos, todo lo que son residuos caseros como tal, llámese plátano, cáscara de aguacate, banano, zanahoria, cebolla, entre otros que competen todo tipo de residuos y frutas y hortalizas. La ficha técnica del compostador es una canastilla plástica industrial. Esto lo utilizan más que todo para el transporte de alimentos, ¿sí? En general. Tiene unas medidas de 23 centímetros de fondo. Tiene unas medidas de 23 centímetros de fondo, 59 centímetros de largo, 39 centímetros de ancho y tiene un peso total de 1700 kilogramos, 1.7 kilogramos. La construcción y el paso a paso del compostador, ¿sí? Primero que todo yo tomé la canastilla con las medidas anteriormente mencionadas. Después utilicé un plástico, el cual lo vemos acá, ¿sí? Utilicé un plástico para permeabilizar un poco todo lo que íbamos a manejar. Esto porque lo hice con el fin, este plástico lo utilicé con el fin de controlar los lixiviados, ya que como no poseemos zonas verdes, estos olores se empiezan a generar y va a ser un poco molesto para algunas de las personas que vivimos acá y para algunos vecinos también. Entonces esto lo hice con el fin de impermeabilizar un poco para que los lixiviados sean controlados y sean de una manera pues más regulados. También lo utilicé para tapar toda la parte de la superficie para que no, para controlar un poco todo lo que son plagas, todo lo que son insectos, ¿sí? Eh, los residuos se empezaron a recoger día a día durante 7 días. Acá tengo la rotulación
de cada uno, no sé si lo alcancen a ver ahí bien. Tengo la rotulación de cada uno de los días y los pesos, ¿sí? Después de eso, se empezaron o sea, antes de eso, me perdonan ahí un poco, lo que hice fue seleccionar todo este tipo de residuos orgánicos. Vamos a ver si de pronto acá en este momento tenemos algunos residuos orgánicos. Podemos observar pues que no hay como muchos, pero se seleccionan. Yo los selecciono. Después de pasar a esa selección, los paso al compostador casero, ¿sí? Selecciono esos residuos, se sacan los orgánicos, se pesan en el día que debe ser, ¿sí? Durante 7 días será la práctica y luego empezamos a hacer un proceso en el cual vamos a analizar todo las transformaciones que empiezan a surgir allí, tanto físicas como químicas. Eh, Aquí en mi trabajo en el cual presenté, ahí aparecen el paso a paso, ¿sí? ¿Qué fue lo que se está utilizando? ¿Qué tipo de residuo? Los plásticos que utilicé también, los pesos que son evidenciados en una báscula, ¿sí? Y el total de la biomasa recogida durante estos 7 días. Hay un registro fotográfico que nos demuestra que esto sí fue real. Aquí luego, durante otros 7 días, empecé a sacar ciertos aspectos eh, de, del día 1 al día 7 de cómo fue la reacción y qué se empezó a ver durante el compostador. Yo soy una persona que soy muy amante a todo este tipo de actividades, ¿sí? Les voy a comentar más o menos, yo anteriormente había diseñado un compostador, eso sí era una parte rural, una zona rural, eh, fue algo muy interesante, ¿sí? Este compostador que diseñé no lo diseñé con la lombriz quiero agregar, es un agente que realmente nos ayuda a acelerar ese paso de descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Las lombrices lo que hacen es comerse toda esa parte que se está descomponiendo y aumentar la descomposición, ¿sí? Eso es un proceso muy bonito de la lombriz. De hecho, la lombriz que utilicé en mi primer diseño de compostador, mi compostador lo diseñé sobre una cama en base de guadua y créeme que los resultados fueron espectaculares. Aparte de eso, utilicé todo lo que había quedado, todo el resultado que era el humus y también utilicé la parte de la lombriz californiana y esa lombriz se vende también para producción de carne, ¿sí? Si alguno de ustedes ha ido a Hamburguesas del Corral, ahí les doy la respuesta donde sale la carne. Bueno, en el primer día hicimos la recolección de la biomasa y la mezcla como tal. Se adicionó suelo para que exista una mejor descomposición. Cuando la materia orgánica se encuentra interactuando con el suelo, hay mayor descomposición. Entonces, si lo pueden, para las personas que tienen algún tipo de zonas verdes, cavar aproximadamente unos 60 centímetros y allí depositar los residuos y hacer varios tipos de compostajes como tal. En el segundo día empezó a existir una presencia de olores, una emisión de gases como tal. Yo creería que alguna de las falencias o alguna de las problemáticas de tener un compostador de estos caseros es que no hay control de gases como tal, ¿sí? Esos gases son emitidos a la atmósfera y no son controlados. En algunas partes diseñan compostadores para generar gas como tal, gas metano. Se presenta un porcentaje del 75% de humedad relativa. Nosotros acá, casi toda la semana, estamos con una humedad más o menos entre 75, 85, vemos veces que hemos llegado a casi 90 grados, 90%, perdón, entonces siempre se siente un poco de calor. Se empieza a notar cierto grado de descomposición de algunos residuos.
algunos que son más como tal fáciles de que empiecen a hacer esta transformación de descomposición. En el tercer día hay presencia de humedad como tal en el plástico empieza como a sudar, llamémoslo así. Eh, Presencia de hongos y microorganismos, tenemos presencia de plagas como mosca blanca, cucarachas, entre otras. Acá es muy común la mosca blanca. La humedad relativa de ese día fue del 65%. La tonalidad, en el cuarto día la tonalidad de los residuos van perdiendo su color y textura. El olor es estable, de descomposición al día tercero, y se empiezan a presentar una serie de lixiviados. ¿Sí? Esos lixiviados son controlados, yo los controlo durante el día, casi no permanece personas acá, entonces ¿qué es lo que hago? Destapar el plástico como tal, dejarlo abierto para que con la temperatura del ambiente estos lixiviados desaparezcan. Eh, la humedad relativa es de 76% y como les había mencionado se presentan lixiviados. Todos los días es recomendable hacer la mezcla de los residuos para que no empiecen a descomponerse unos más que otros, ¿sí? Y esto se debe hacer para que el compostador tenga mayor aireación, ¿sí? Y los residuos se descompongan en una mayor velocidad. En el quinto día, la textura de los residuos orgánicos son transformados en una mezcla gelatinosa. Esto empieza como a ser algo baboso. La humedad relativa de ese día fue de 80%. El olor es estable, de descomposición, y hay presencia de de las mismas plagas, de los mismos insectos. En el sexto día, la presencia de lixiviados aumentó progresivamente debido a que habían unos residuos que se estaban descomponiendo mucho. ¿Sí? Entonces se realiza un proceso de secado del compostador, ya estábamos próximos a tener los resultados como tal. La humedad relativa era del 81% y el total de lixiviados fue de 0.05 litros. En el séptimo día se presentan menos gases emitidos, el olor ha desaparecido en un 70%, eh, el material orgánico es transformado en humus como tal y la humedad relativa es del 80%. Se obtuvo los resultados esperados, pienso que es algo pues gratificante para mí poder hacer esto. Ese humus nosotros los utilizamos acá en nuestro hogar para mantener estas planticas, mire cómo están de bien. Esto lo que hace es aportarle más nutrientes, aportar, fertilizar todo lo que está allí muerto. De esa manera nosotros contribuimos a gran parte, pues llamémoslo así, una pequeña parte, a reducir esta contaminación que estamos viviendo hoy en los rellenos sanitarios. El relleno sanitario al cual se van en nuestros residuos en nuestro municipio es el relleno sanitario La Esmeralda, ubicado en la cabecera en la cabecera fuera en el área rural de la ciudad de Manizales, ¿sí? Allí se depositan aproximadamente 400 toneladas de residuos al día, ¿sí? Son aproximadamente entre 8 municipios, creería yo si no estoy mal, son 8 municipios los cuales en este momento van a parar allá los residuos, ¿sí? Entonces, esto sería un proyecto muy bueno en cuanto a esa parte de análisis y resultados, que todos se comprometan un poco, aunque sea con esa parte de residuos orgánicos, para empezar a generar menos contaminación en cuanto a los rellenos sanitarios. Bueno, hablando un poquito de los análisis y resultados. Las competencias a desarrollar en cuanto a la medición de impactos, definición y de criterios de implementación de proyectos pilotos que ayudan al manejo de los recursos naturales fueron cumplidos en su totalidad, como ustedes lo pueden observar. Quiero mostrarles el resultado que he obtenido de todo lo que había sucedido en días pasados con los registros fotográficos y qué fue lo que sucedió hoy en día.
¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió hasta el último día? En cuanto a la parte de generación de gases, como les había mencionado también, los residuos orgánicos son una importante fuente de generación de gas metano. Aunque se trata de un gas tóxico para la atmósfera, se puede destinar a la producción de combustible como el biogás, en este caso del compostador casero. Este gas es emitido a la atmósfera, como les había mencionado, manifestándose como una problemática para el proyecto piloto. Acá pensaría que deberíamos diseñar un tipo de compostador el cual regule o controle este tipo de gases y de qué manera podemos hacer un proyecto piloto 100% amigable con el medio ambiente. Dentro de la fase 3, que compete a este punto, análisis de resultados y socialización, se resalta con los conocimientos obtenidos durante la práctica. ¿Qué beneficios trae la producción de compostaje doméstico en nuestro municipio? Entonces, a manera pues acá transcrita, como según lo pude analizar yo, pienso que realizar este tipo de prácticas es más de cultura ciudadana. La gente no tiene esa cultura como tal de hacer este tipo de actividades porque no tienen tiempo y porque empiezan a surgir miles y miles de excusas. Entonces pienso que esto es más de cultura ciudadana porque esto realmente no es difícil de hacer. Sí, esto lo puede hacer cualquier persona, desde una persona que esté en la escuela, en su colegio, hasta una persona que pues, ya tenga su edad. Entonces pienso que es más bien de cultura ciudadana. ¿Sí? Y que sería muy benéfico para nuestro municipio, hasta tal punto de disminuir los índices de contaminación y cantidad de residuos en los rellenos que aún se pueden aprovechar, como lo es en este caso obtener abonos 100% orgánicos, ¿sí? Y amigables con el medio ambiente. Muchas gracias compañeros, hasta aquí llega mi intervención, espero les haya gustado mi video, hasta pronto.